En la lista de tutoriales me dejaron la petición de las mecánicas para un juego de carreras. No he podido desarrollar el demo completo. Tuve chance de estudiar un poco sobre las fórmulas de movimiento que podemos aplicar para los vehículos. Este método lo aplicó GDQuest en un repositorio que data del 2017 y usaba un auto como ejemplo. Yo usaré un barco. El funcionamiento es el mismo. El objeto que moveremos debe tener como nodo principal un Kinematic Body 2D. Dentro ubicaremos la imagen y su colisión, como hacemos siempre ante este tipo de nodos. Añadimos el script principal y empezamos con lo siguiente. Cuando usamos la palabra reservada const, estamos definiendo una constante. Las constantes son aquellos tipos de datos que después de guardarse no pueden variar su valor. Cuando decimos que la masa será 5, no podemos cambiarlo más. Generalmente las constantes se escriben en mayúsculas para diferenciarlas rápido de una variable. Para este ejemplo estamos creando 4 constantes, una para la masa, otra para la velocidad máxima que podemos alcanzar y un par para la aceleración y la desaceleración. Necesitamos unas variables para la velocidad y el ángulo a donde nos movamos. Las primeras guardan números con decimales o flotantes, el resto guardará vectores. El movimiento objetivo, que es el lugar a donde nos queremos mover según nuestro movimiento actual, o target motion, el movimiento motion, que recibe los cálculos de la aceleración y demás, la variable steering o dirección hasta un lugar, que guarda los puntos a donde llegaremos aplicando una determinada velocidad, y por último la variable de dirección que se encarga de la entrada de teclado. Esta ya es más conocida. Ya con nuestras constantes y variables definidas podemos pasar a darles uso. En la función de física llame a una función personalizada llamada move y le pasan el parámetro delta para que podamos usar dentro de ella el tiempo. Lo primero que haremos dentro de la función moveDelta será darle un valor de -1 o 1 a la propiedad x y y de la variable dirección. Si no entienden el truco que estoy aplicando, pueden eliminar esas dos líneas y escribir la parte que está comentada en esta imagen. Después de tener la dirección, añadimos la comprobación de que al presionar cualquier tecla, es decir, que la dirección no sea vector 2, 0,0, sumemos a la velocidad la aceleración por el tiempo, que es delta. De lo contrario, si no hay ninguna tecla presionada, restamos la desaceleración por el tiempo. Es importante que mientras sumamos la aceleración o desaceleración, la velocidad no supere su máximo y tampoco se reduzca a menos de 0. Para eso decimos que la velocidad se regule entre el 0 y el máximo, con el método clamp. Cuando la velocidad sea mayor que 500, automáticamente volverá a 500, y si es menor que 0, volverá a este. Ya que tenemos la velocidad, podemos darle un valor a la variable de movimiento objetivo, para que sea igual a la velocidad por la dirección y el tiempo. Esto nos dará como resultado cada décima de segundo que alguna tecla de movimiento esté presionada, que el objeto apunte a una nueva posición a donde quiera llegar. Después diremos que la variable dirección A o steering sea igual al movimiento objetivo que queremos recorrer menos el movimiento actual. En ese momento el movimiento será 0, el movimiento actual será 0, por lo que solo estamos guardando el punto al que queremos llegar. Y esta es una fórmula que podemos notar mucho en la matemática. Para llegar a un punto específico tenemos que restar el final con el origen. Ahora comprobamos que la longitud de esa dirección sea mayor que 1 para entonces, si se cumple, normalizarla. Si no hacemos esto, los cambios de las velocidades no tendrán una transición cuando variemos de la dirección. Al estar normalizando un vector 2 estamos obteniendo una longitud menor que una unidad, capaz de llevar el mismo sentido que el otro valor que es mayor que 1. Por ejemplo, si tenemos un valor de 7, lo vamos a volver algo como 0,5 y el 0,5 va a tener el mismo sentido que ese 7, solo que normalizado. La primera vez que se ejecutó esta función el movimiento era 0. Ahora le sumaremos la dirección a donde debe moverse y lo dividiremos en la masa. Así tendremos un efecto de lentitud según la masa del cuerpo físico. Si la velocidad vuelve a ser 0, entonces el movimiento igual. Ya solo faltaría decirle a Godot que todo eso que hemos calculado con un razonamiento de físicos profesionales lo ejecutará en el método de movimiento y colisión de los Kinematic Body 2D, o sea, Move and Collide. Para terminar con este tutorial vamos a añadir una comprobación para cambiar el ángulo del cuerpo según el movimiento que estamos realizando. Entonces, si el movimiento no es vector
2, 0,0, digamos que el ángulo que buscamos es igual a la tangente del movimiento en su eje horizontal y vertical más la constante pi entre 2. Esto no es más que una fórmula trigonométrica. Estudienla. Conociendo el ángulo que necesitamos, digamos que la rotación del cuerpo, o rotation, para que su propiedad directamente sea igual al valor negativo del mismo, o sea, del mismo ángulo que habíamos calculado antes. Sacar de esto un juego de carreras ya es más completo y amerita mucho tiempo. A medida que aumente el apoyo en la plataforma de Patreon, podré permitirme dedicar más tiempo al desarrollo de demos más complejos. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Nos vemos en el siguiente video.